La pasada semana nos introdujimos en un tema muy importante y es la mayordomía de los pensamientos. Si usted no lo escuchó, le recomiendo escúchelo. Hoy lo encuentra en nuestra página web, lo va a encontrar. Y hablamos acerca de la importancia de renovar nuestra mente. Y todo comienza con el nuevo nacimiento. Pero luego habla de retener la sana doctrina, porque tristemente muchas personas, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, ¿cómo es que habiendo comenzado por la gracia, vamos a terminar por la ley? Muchas personas son robados en el camino. Les es robada la fe, la sana doctrina, las verdades sencillas que los condujeron a una vida auténtica, la pierden por el camino. Y hablamos que el adversario busca robarnos de muchas formas la palabra. Y dijimos 4 formas. ¿Alguien la recuerda? 4 formas. ¿Sí? ¿Alguien lo recuerda? ¿Ninguno? Los parecidos. ¿Cuál otro? Los opositores con autoridad. Otro, la opresión familiar y los modelos del mundo. La semana pasada hablamos un poco de todos estos, ¿no? Los parecidos son las falsas doctrinas. Los grupos que con Biblia en mano predican la mentira, porque no leen la Biblia completa y predican un texto fuera de contexto. Y tenemos un sincretismo cristiano. Hay cualquier cantidad de grupos cristianos, supuestamente cristianos, desde los que adoran imágenes y creen que es correcto. Los que controlan a la mujer y la subyugan como si fuera, no sé, un mueble de la casa. Y eso a la luz del Evangelio no es correcto. Hombres y mujeres somos iguales. Y no vamos a profundizar, pero quiero animarles y quiero llevarlos hoy a la última parte y es a los modelos del mundo. Los modelos del mundo. Quiero citar al menos 2 modelos del mundo que son muy peligrosos, aunque hay muchos modelos en el mundo, ¿no? Dice en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21, está hablando el profeta Elías, dice, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió, se quedaron sin palabras. Ellos tienen una costumbre perversa, van a la iglesia, pero también van a adorar a Baal. Van a adorar otro Dios. Tienen temor de Dios en un sentido, pero no es suficiente el temor de Dios y también adoran lo que no conviene. Yo me encontré en días pasados una linda familia. Son muy cristianos ellos, líderes. Los encuentro en el patio de su casa, en el antejardín más bien, con una botella de whisky ya acabándola. Y estaban bien copetoncitos. Digo, ¿qué es esto? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Seguramente han testificado a sus vecinos y ahora los encuentran bebiendo hasta emborracharse. Digo, ¿qué es esto? No tiene sentido. Pero algunos todavía consultan brujos, consultan hechiceros, todavía consultan ídolos. Aún tienen en su casa las diferentes imágenes y aún les ponen velitas y aún los consultan y les piden socorro y les dan una veneración que no corresponde a la fe cristiana. Así que tenemos que ser muy sensatos. En Segunda de Reyes, capítulo 17, en el verso 41, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Esto es una herencia, una costumbre. Tenemos que ser muy valientes en revisar las costumbres, los manejos familiares, especialmente los que tenemos una procedencia cristiana o pseudo cristiana, y renovar nuestra mente y atrevernos a confrontar a la luz de la Biblia lo que la palabra dice. Hay un segundo aspecto y dice, el que peca y reza empata. ¿Cierto? ¿Han oído eso? Es un adagio popular, el que peca y reza empata. Muchas personas creen, no, yo puedo hacer lo que sea toda la semana, el domingo voy a la iglesia y me confieso. Ya pido perdón, ya todo arreglado, ya empaté, ya Dios me perdonó. Y salgo el lunes o el domingo por la tarde a hacer lo malo otra vez. Digo, no es verdad. En Efesios capítulo 2, en el versículo 1, dice la escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es la cultura. Cada generación se encuentra con una corriente diferente, porque las culturas cambian, los paradigmas cambian, los hábitos cambian, los vicios cambian. Cuando yo era niño y hablaron de marihuaneros, hablaron con mucho desprecio de los marihuaneros y se refirieron al consumo de la droga de una manera como una tremenda advertencia a los jóvenes. Así que yo aprendí a aborrecer ese tipo de consumos. Nunca, jamás se me pasó por la cabeza llegar a esto. Pero hoy día es reclamado como un consumo normal, inclusive necesario. Hay universidades donde recomiendan el consumo de ácidos a los estudiantes para el buen rendimiento académico. Esto es una pena realmente muy, muy grande. Bueno, aquí tenemos un video y vamos a pasar este video para que lo mire un poquitito, por favor. Enfoquémonos por un ratito para ilustrar nuestra charla del que peca y resempata. Le agradezco buen volumen, hermano, y que todos lo disfrutemos. Muchos de nosotros hemos sido conscientes cuando estamos a punto de hacer algo que no está bien. Probablemente pensamos, esto es como medio paila, pero aún así procedemos a hacer tal cosa. De momentos como estos es de donde sale la famosa frase, el que peca y reza empata. De seguro muchos salen con tal dicho para quitarse cierta culpa o remordimiento de encima, asumiendo que con un sencillo Ave María o un Padre Nuestro ya van a ser perdonados por Dios, y que tal acto de maldad ya no va a ser tan grave como parece. Pero leyendo la Biblia aprendemos que Dios no funciona así. Muchas veces asumimos que como Dios es misericordioso, sin importar lo que hagamos, Él nos va a perdonar. Y amén, así es. Sin embargo, la manera en cómo se pide perdón es en donde muchos se quedan cortos. Si de verdad queremos ser perdonados por Dios, Él nos llama a arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados, a dejar de practicar el pecado que tanto solíamos hacer, a dejar nuestros deseos pecaminosos. Santiago 4:8 dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Por eso entonces es que esta frase no funciona para verdaderamente ponernos en buenos términos con Dios. Porque si decimos el que peca y reza empata, nos estaríamos conformando con volver a cometer el mismo error y estaríamos satisfechos con nuestra inconstancia e impureza. Al fin de cuentas, no es arrepentimiento, sino palabras vacías. Y aunque multipliquemos nuestras oraciones, Dios no las escuchará. Al final, no podemos simplemente empatar que también estamos con Dios, pero de algo estamos seguros, y es que si nos acercamos con un corazón contrito y humillado, y nos arrepentimos de verdad, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Seguimos leyendo Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué está diciendo? Que la corriente del mundo es pecaminosa. La corriente del mundo es pecaminosa. Yo recuerdo hace unos años, ya bastantes años, comencé a advertirle a mis hijos y comencé a advertir a la iglesia, porque comencé a notar que en las publicidades y en las películas los noviazgos eran de niños de 12, 13 años. Noviazgos con el paquete completo. El enamoramiento, la pasión, la defensa heroica de su noviazgo, la vida sexual y confrontar, defendiendo sus enamoramientos de adolescente. Dije, no, eso no corresponde, es una mentira. Están colocándole a los niños un sinsabor, un anhelo por una relación de noviazgo en una etapa que no es correcta. Es una obra del diablo, como el diablo genera una cultura. Nuestros niños se enfrentan a eso, nuestros adolescentes se encuentran a eso. Hay frases que tienen que ver con la iniciación sexual que gobiernan muchas veces el pensamiento de las jovencitas y jovencitos, a tal forma de que si un chico a los 14 aún no ha conocido intimidad sexual, lo comienzan a mirar mal, chico o chica. Es la corriente de este mundo, tenemos que ser muy sabios en cómo manejarlo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu demoníaco crea una cultura. En la costa hay unos vicios propios de la costa. Si uno va a los llanos orientales, hay otros vicios propios de los llanos orientales. Si uno va al sur del país, encuentra otros vicios, mañas, degeneramiento que el diablo ha introducido para que la gente lo practique.
Pero dice que entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y en la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Satanás busca crear cosas que sean apetecibles, paradigmas, culturas que sean llamativas, donde se exacerba el deleite carnal. Y tenemos que tener el discernimiento para renovar nuestra mente y no caer en esto, ¿verdad? Entonces son formas en que el diablo ataca. Hay dos conclusiones principales a la charla de la semana pasada. La primera, somos responsables por obtener la sana doctrina. Es muy crucial. Usted debe creer la palabra, debe confirmar en la palabra y nunca apartarse de ella. Nunca, nunca. Debe mantenerse firme. Dice, el texto dice en primera de Timoteo, Tito capítulo 1:9 dice, porque es necesario que el obispo sea, es una frase anterior, de retenedor de la palabra o de la sana palabra, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Usted necesita estudiar la palabra, creer la palabra, confirmar, verificar lo que la palabra dice, estudiarla detenidamente y retenerla. Muy bien. En segundo lugar, como mayordomos de nuestros pensamientos, somos responsables por desechar lo que no corresponde al reino de Dios y crecer en la renovación de la mente. Y esto es algo que solamente se logra a través de la palabra. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Tenemos que gustar la palabra. A algunos les encanta escuchar predicaciones. A mí me gustaba mucho leer libros. Me gustaba leer libros. Descubrí que me toca leer los libros con lupa. Que muchas veces me colocan una paráfrasis donde supuestamente la Biblia dice, y voy a la Biblia y la Biblia no dice eso. Y son libros cristianos que los compré en la librería de buenos autores. Personas reconocidas. Pero muchas veces los conceptos que están escritos no van conforme a la palabra. Tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. La semana pasada les decía, ¿quién aquí ha sido mamá? Pregunté. ¿Ustedes saben qué es la leche para el bebé no adulterada? Si usted la recoge en mamilas y la coloca en un biberón, ya corre peligro de que esté infectada. Ya puede estar adulterada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el biberón puede caerse con un pequeño sedimento, por pequeñito que sea, o una mosca puede venir y pararse, y cuando usted le da el tetero a su nene, ya está contaminada, ya no es la leche pura. Así que la leche no adulterada es la que el bebé consume directamente del cuerpo de la mamá. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la palabra que usted lee, de la Biblia escrita a los pies de Cristo, orando, leyendo la palabra, meditando. Hay buenas Biblias de estudio. Si usted me permite, yo le puedo ayudar a escoger una buena Biblia de estudio. Algunas que vienen con explicación no son precisamente las mejores, pero aquellas que traen una forma inductiva para descubrir la palabra, muy importantes. Muy bien. Hoy quisiera que habláramos acerca de la segunda parte de nuestra mayordomía de los pensamientos, la batalla por el control de la mente. Si usted no sabía, esta torre de control sufre asedios todos los días. El diablo busca robarle la verdad a través de la música, de la televisión, de las conversaciones, del cine, de la lectura y últimamente aún en medio de la iglesia a través de doctrinas que se han infiltrado en las iglesias. Y es menester uno tener antenas bien paradas, ser muy sabios para leer la palabra. Vamos a mirar Santiago, tenga la bondad, Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Yo aquí coloqué en el bosquero Santiago 2, es Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, es bienaventurado, o sea, hay tentaciones, pero es bienaventurado el que la soporta, porque cuando haya resistido la prueba, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este texto es muy bonito. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, es un despropósito pensar que Dios lo tentó. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Terrible, terrible. Pero observe que el cometer pecado es un proceso. Nadie comete pecado así de una manera a otra, ¿no? El pecado no es algo que nos ocurrió y no supimos cómo nos ocurrió. No, eso no es mentira. El pecado no es un monstruo que salta y nos domina y tiene como 20 tentáculos y nos esclaviza y nos obliga a hacer lo malo. No, 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 no. El pecado es una conducta que elegimos tener. Esto suena fuerte, pero es verdad. Es que el diablo le hicieron hechicería, le hicieron brujería. Mire, le pueden hacer la hechicería, la brujería, puede venir todo el diablo, todos los demonios juntos, y en últimas el que decide pecar o no es uno. Uno decide si peca o no peca. Así es. Entonces, esto que estoy estudiando, el diablo no quiere que usted lo escuche. ¿Por qué? Porque lo hace responsable y lo va a hacer libre. Entonces, primero que todo, comenzamos en el campo de los pensamientos. Una vez que se persiste en un pensamiento pecaminoso, ese se convierte en deseo, o sea, en una concupiscencia personal. Dice la palabra en Proverbios capítulo 23, versículo 7, es un texto muy revelador, dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él, tal es él. Si alguien está pensando en ser adúltero, va a terminar siendo adúltero. Si alguien piensa ser fornicario, termina haciéndolo. O drogadicto, o vengativo, o violento, termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay un poder creativo en los pensamientos. Y como el diablo sabe eso, él va a comenzar a seducir al creyente o al ser humano, haciéndole pensar ciertas cosas, llevándolo a pensar ciertas cosas. Lo va a llevar a pensar reiterativamente, en esa iglesia yo no soy importante, a mí no me quieren. Los pastores son solamente unos allá con un grupito solamente. Y comienza a alimentarle pensamientos de frustración para que no esté ahí. Igual con las chicas, con los chicos en la casa. No, eso uno tiene que ser independiente. Después de los 17, si uno está en la casa es porque uno es un mantenido. Y me encuentro jóvenes que piensan así. Digo, no. Cuando un jovencito tiene el privilegio de ser apoyado por sus padres hasta terminar sus estudios superiores, están creciendo, nutridos, están siendo equipo, están mejorando la familia, mejorando la raza, en un sentido hablándolo, ¿me puedo entender? Están mejorando porque están trabajando en equipo, produciendo una generación de una envergadura de pensamiento diferente. Pero no, el diablo quiere debilitarlos para que piensen que es mejor andar por ahí solito, como bobito sin mamá. Entonces, como Satanás conoce esto, entonces él va a comenzar a colocarnos inquietudes y pensamientos que son contrarios. Es increíble la forma como el diablo coloca pensamientos en uno. Yo he tratado alguna vez, uno de los casos que más me impresionó fue una maestra de escuela dominical de una iglesia, una mujer de 40 y tantos años, como 46 años, pero hace muchos años. Y esta mujer me llamó aparte un día y me pidió ayuda desesperada, llorando. Dijo, mire pastor, yo me casé ya madura, como a los 27 años, y me casé señorita. Yo nunca he tenido problemas de malos pensamientos ni desórdenes sexuales, pero últimamente he comenzado a soñar y a disfrutar en sueños de prácticas zoofílicas. Yo nunca he visto pornografía, pero ahora estoy soñando con cosas de zoofilia, ¿sí? Y entonces, y en el sueño los disfruto, y cuando me levanto me despierto como si eso fuera normal o necesario para mí. Y comienzo a orar y me doy cuenta de que eso es algo aberrante. Es el diablo buscando hacerle pensar y hacerle desear cosas que no son correctas. Y sé que este ejemplo es muy, muy crudo, es exagerado aparentemente, pero es impresionante cómo encuentro pensamientos de fragilidad. Un pensamiento que me confrontó hace mucho tiempo fue en una clínica aquí en Medellín. Subía por una escalerita, en la clínica está colocada una loma, entonces para desplazarse de una torre a la otra hay que subir por una lomita.
dentro de la misma estructura. Y llegué a una biblioteca y decía una frase: si la educación le parece costosa, pruebe con la ignorancia. Me pareció fantástico, porque conozco a muchísimas personas que dicen: ¿para qué estudiar? ¿A cómo es de caro una universidad? Y para salir de la universidad y no poderse emplear, terminar manejando un taxi o haciendo cualquier cosa y siendo una persona profesional, eso no sirve. Es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque es una invitación a la mediocridad, a no desarrollar el potencial. Cuando alguien desarrolla su potencial, tiene más posibilidades de ser útil. No significa necesariamente desempeñarse en esa profesión. Es probable que sí, pero podemos estudiar para desarrollar el potencial que tenemos de Dios y estar preparados para toda buena obra de una mejor forma. ¿Me hago entender? Entonces, que usted sea muy entendido. Dice Mateo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si usted se ha visto algunas películas últimamente, sabe que el enfoque de la gran mayoría de películas, hay que ser muy selectivo porque también hay muy buen cine, contienen este elemento de la inducción a los malos pensamientos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Me hago entender? Entonces recordemos, cada persona peca cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es muy probable que usted no tenía ciertas concupiscencias. No eran suyas. Pero después de muchos elementos que lo rodearon, su pensamiento comienza a cambiar y comienza a ser permeado y comienza a adoptar ciertas concupiscencias. En días pasados tuve la oportunidad de trabajar con un joven y estábamos confrontando cierta área de pecado que no voy a mencionar. Entonces le pregunté y le dije: ¿qué harías si a tu hermano alguien lo golpea y le causa la muerte? ¿Qué harías tú? Y él se fue poniendo, se le infló la nariz. Lo mato también. ¿Y de dónde sale de ti, un joven cristiano, que tú vas a cometer venganza y que vas a matar a otra persona? Si ese joven se pone a estudiar, a revisar en su entendimiento cómo y cuándo fue llevado a la convicción que la venganza es necesaria, él va a descubrir qué elementos usó el diablo para convencerlo. Digo: pastor, verdad es que yo nunca pensé, yo nunca había elaborado que en mi corazón había una predisposición para el homicidio, pero me sentí lleno de violencia de pronto, de solo pensarlo, que me le hagan algo a mi hermano, sentí eso que está ahí dentro. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasa si no renueva su mente? ¿Qué pasa si no se predispone para la paz y para el perdón, para la misericordia, para el temor de Dios, y le acontece algo de esa índole? Lo va a desarrollar, va a cometer ese pecado, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos sabiduría y que tengamos la determinación para saber que en el corazón no haya ninguna clase de pecado, ni violencia, ni envidia, ni nada de esto. Una vez que Satanás logra que la persona tenga un pensamiento obsesivo, se le va a convertir en deseo. Y cuando la persona comienza a desearlo, es el momento perfecto para el diablo colocarle en bandeja de plata la oportunidad para que cometa su pecado. Así que tengamos cuidado de lo que pensamos. Tengamos cuidado. Una de las historias que más me dolió escuchar hace muchos años, creo que este hombre aún está preso. Él soñaba que sería tener intimidad con un pequeñito, una niña pequeñita. Y él estaba pintando una casa, nunca había cometido una agresión sexual. Pero el pensamiento y la obsesión lo acompañaron mucho tiempo. Fue su confesión que él tuvo después. Y un día, él pintando, entró la niña a la habitación. Y él dijo: es el momento oportuno para hacerlo. Terminó en la cárcel. Gloria a Dios. La niña medio muerta,
en un proceso terrible, el preso, su familia, todo, una desgracia. ¿Por qué? Porque no supo, no entendió, no era cristiano. ¿Qué ocurre con los pensamientos? Y yo he orado al Señor por esta iglesia. Yo siento en mi espíritu claramente que muchos han venido siendo atacados en los últimos 20 días aproximadamente y para acá, o inclusive un poco antes, de pensamientos muy nefastos. Tal vez hasta de suicidio. Pensamientos muy contrarios a la voluntad de Dios. Y yo dije, voy a predicarle a la iglesia así clarito y meridiano acerca de la mayordomía de los pensamientos. Y por eso estoy haciéndolo, para que usted sepa que debe tomar decisiones. Si requiere pedir ayuda, pida ayuda. Aquí estamos sus hermanos, aquí está su esposa, sus padres. Coméntelo. Diga, estoy siendo atacado con unos pensamientos obsesivos, necesito renunciar a esto, necesito orar, que oren por mí. Amén. Muy bien. Muchas veces, para entender los pensamientos correctos, necesitamos el auxilio de Dios. El apóstol dijo yo, el profeta David, profeta y salmista, escribió en el Salmo 139 una porción que es muy importante. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Nosotros tenemos pensamientos desde niños, temores, inseguridades, incredulidad. Por ejemplo, Dios me ha venido hablando de mi niñez respecto de las finanzas. Cuando yo era niño, crecí en un hogar donde no había dinero. Y lo que era noble era no pedir nada. Conformarme, si hay un cuartito de manzana, está bien. Tocaba partir una manzana para 6 o para 8 y era bien, por allá cada 15 días. Y eso era magnífico. Era una felicidad. Un pancito, cuando llegaban del pueblo el día domingo, se podía partir entre 4 o 5 y estaba bien el trocito de pan. Yo lo colocaba en la guapanera para que creciera. ¿Sí? Pero un día lo coloqué en un poquito de panela con leche y el pan se tomó toda la leche y yo estaba bravísimo con el pan porque se me tomó la panela con leche. ¿Sí? Pero llego al Evangelio y continúo con el mismo pensamiento hacia Dios, que no es espiritual pedirle a Dios. Sucede que lo que no es espiritual es no pedirle a Dios. Lo que no es espiritual es ser conformistas, no añorar una vida donde tengamos la supercapacidad de ayudar a otros. El no pedir a Dios, el pensar que Dios también está escaso de recursos, es una mente reprobada que le impide a Dios usarnos para manifestarse en la tierra. Porque estamos pensando solamente en mi casita, en mi mercadito, en mi ropita, en las pensiones de mis hijos. Pero no estamos pensando en que hay más de la mitad de la juventud colombiana no puede estudiar porque no hay dinero. Necesitamos crear becas estudiantiles para poderles pagar la universidad a sus muchachos. Más del 60% de los jóvenes que vienen del campo a la ciudad se desescolarizan. Hay una deserción terrible. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero para vivir en la ciudad y estudiar, aunque sea una universidad pública. ¿Qué estamos haciendo? Nos falta un corazón para pensar en la gente necesitada. Creerle a Dios por cosas grandes, hacer cosas que realmente le glorifiquen a Él. Entonces necesitamos confrontar nuestra manera de pensar. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. La perversidad no solamente es pensar en hacerle mal a otros. Yo pienso que es perverso no creer que Dios nos pueda dar recursos sobreabundantes para ayudar a otros. Y quedarnos en un egoísmo porque dudamos de que Dios pueda proveer. No recuerdo qué salmo es, si es el 34, en el versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dios quiere que nosotros nos apoyemos en Él, porque hay pecados ocultos que no entendemos. ¿Usted sabe cuánto tiempo yo me creí espiritual por no pedirle a Dios? Ser conforme, es que uno tiene que ser humilde y conforme. Y dicen, no, eso no es la humildad.
Eso es conformismo, es tacañería contigo mismo, es incredulidad para conmigo, es no creer que yo soy el dueño del oro y de la plata, que te puedo levantar y darte el dinero para construir los templos que necesitemos, para conseguir los recursos que necesiten. ¿Aló? ¿Aló? ¿Será que alguno hoy tiene que arrepentirse de esa falta de nobleza que yo también he tenido? ¿Quién aquí tiene que hacerlo? Parece ser que somos varios. Muy bien. Gloria al Señor por esa revelación que estamos recibiendo hoy. En tercer punto, quiero decirles, nuestra autoridad espiritual se consolida, se afirma en la medida en que determinamos gobernar nuestros pensamientos según Cristo. Escúcheme por favor, nuestra autoridad espiritual se consolida y se afirma en la medida en que adquirimos la mente de Cristo, que nuestra mente es renovada. Dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, por favor léalo conmigo. Aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. O sea, no peleamos, no hacemos la guerra conforme a la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escúcheme bien y póngale cuidado a este versículo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros aprendemos a derribar argumentos internos de nuestra propia vida, de acuerdo a la palabra, a claudicar a nuestros gustos, pasiones y deseos, aceptando el paradigma divino. ¿Me escuchó eso? Y cuando ayudamos a otros también a hacerlo, estamos consolidando nuestra autoridad espiritual. No militamos conforme a la carne. No es a puños, no es con espada, lanza y jabalina. Es renovando nuestra mente. ¿Por qué? Porque en la palabra están las promesas de Dios, está nuestra dignidad, está nuestro lugar en la palabra. Usted y yo tenemos que ser gente de la palabra, que comemos palabra, que leemos la palabra, que mantenemos en ella, porque ella es la que nos va a dar la victoria. Toda victoria de Dios viene a través de su bendita palabra. Amén. Muy bien. Dice que estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cualquier fortaleza. La enfermedad. En días pasados atendí a un hombre muy importante, ya hace unos mesecitos, un hombre muy influyente de la ciudad, un hombre profundamente reconocido en el campo académico de todo el país. Y este hombre tuvo un papá, su papá se enfermó de cierta enfermedad y perdió todos los bienes, y tenía como una racha de mala suerte, y entonces él estudió una falsa doctrina sobre las maldiciones generacionales. Y él dijo que su maldición sería terminar loco igual que su papá, y arruinado y pobre y llevado igual que su papá, porque eso era una maldición que venía desde los abuelos. Y yo me senté con él y le dije, no, eso no es así. Vamos a derribar ese argumento. ¿Cómo se derriba un argumento? Un argumento puede ser verdadero, pero a la luz de la palabra aquí se refiere a una falacia, a un argumento de pronto bien etiquetado, bien estructurado, pero que es falso. Es una aparente verdad, pero es mentira. Es mentira. Entonces, cuando yo le hablo y le muestro que Cristo nos libertó de toda maldición de la ley en Gálatas 3, y este hombre entendió que era libre, este hombre brincaba, levantaba las manos, lloró y dijo, ya sé que no terminaré como mi papá. Y lloraba y estaba tan feliz en un texto que él ha leído y él lo ha predicado, pero él no lo entendía. Entonces, al no entenderlo, había un argumento, una potestad del diablo que lo esclavizaba, lo llevaba a creer en una maldición y a producir él su propia maldición a través de la fe. Están pensativos, como que producir él su propia maldición. La fe tiene un poder creativo. Cuando la fe es negativa, tiene un poder creativo para lo malo. Yo les he contado la historia que nos contó Adrian Rogers. Él tiene una oveja en su propia iglesia y su oveja trabaja en un frigorífico y tiene miedo de que esa oveja cree que un día se va a morir congelado. Y él carga el temor de que va a morir congelado.
un día se quedó encerrado en una cava, una noche. Y él timbró y nadie lo escuchó, porque en ese entonces el timbre era solamente cuando estaban prendidas las cavas. Y él no sabía. Así que se envolvió en plásticos, en costales y amaneció totalmente una barra de hielo, congelado. Lo sorprendente es que la cava estaba apagada. Su fe produjo la muerte y el congelamiento. Su propia fe produjo el congelamiento. Él no murió congelado por la energía, el frío que puso la cava. Lo mató la fe. Y esto fue una revelación para el pastor Rogers. ¿Cómo? Digo, sí, la fe tiene un poder creativo. Usted necesita saber lo que cree. Ay, yo creo que si me como eso va a hacer daño. Yo creo que hoy va a llover. Yo creo que este producto que estoy creando me lo va a comprar nadie. Ay, yo creo que me va a ir mal. Yo creo, y está creyéndolo y lo cree que usted va a cambiar. Sí, la Biblia dice, yo iré delante de ti, abriré puertas y las puertas no se cerrarán. Usted cuando vaya a presentar un proyecto de trabajo para que lo contraten, un proyecto para vender un producto, usted va a ir creyendo que Dios va delante suyo y le va a abrir puertas. Y aunque hayan productos de mejor calidad y de mejor precio, le van a comprar el suyo. ¿Por qué? Porque Dios lo pone en gracia. Pero para eso requiere renovar la fe, la mente y desarrollar un pensamiento de fe de acuerdo a la palabra. ¿Estoy cayendo en la nota? Espero en Dios que sí. Muy bien. Necesitamos ejercer una mayordomía responsable seleccionando lo que pensamos. Yo me quedo en ocasiones molesto por la mañana, me levanto cantando una canción secular. Y yo reprendo al diablo. Y voy y coloco música cristiana. Y voy y leo la palabra. Y me pongo a orar porque sé que el enemigo está buscando colocarme una canción con una letra incorrecta para renovar mi mente, pero negativamente. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero me temo que le ha ocurrido. Si me ocurre a mí, le puede pasar a usted. Muy bien. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si usted llega a un restaurante y comienza a mirar todos los defectos, a encontrar todos los peros, usted no está pensando en lo amable. Usted está pensando es en cómo criticar. Mira el reloj cada 3 segundos, ya llevan 1 minuto y no me han traído el almuerzo. Pero es que aún no has ordenado. Debieron traer sin que yo ordenara. Algunos tienen como esa pretensión. Tenemos que ser sabios en lo que pensamos. Lo puro, lo honesto, lo amable, lo verdadero. Ahora, ¿cómo sé qué es lo que yo pienso es verdadero? Si ahí me dicen que el hermano John hizo no sé qué travesura, yo no puedo estar convencido de eso. Yo no he verificado, a mí no me consta. Entonces yo no puedo pensar en eso y quedarme ahí indisponerme con John. Pues a mí no me consta. Debo comprobar si es verdadero o no pensar en eso. Pero ese filtro tenemos que asumirlo y hacer una depuración, ser selectivos en lo que pensamos. Ser selectivos de lo que pensamos. Ser selectivos de lo que pensamos. Ser selectivos de lo que pensamos. Usted debe tomar el control, ejercer una mayordomía y aprender a pensar con fe. Amén. Una mente renovada es lo último que quiero mencionar, nos lleva a la fe y a las grandes manifestaciones del Señor. Una mente renovada nos lleva a comprender el buen corazón que Dios tiene para con nosotros. Nos lleva a conocer las promesas, los límites, los requerimientos de Dios. Algunos creen que el Evangelio es para aportarnos bien. Digo, no es solamente para eso. El Evangelio es para Dios poder traer su gloria a nuestras vidas y a través de nuestras vidas a la tierra. Su gloria es su reino, pero su gloria implica su manifestación en cualquier área. Y es importante que lo hagamos. Yo cité hace unos días Juan capítulo 15, versículo 7, y lo quiero volver a traer aquí. Dice, si permanecéis en mí, escúcheme bien, léalo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Por favor, meditemos un momentico en esa palabra. Hay 4 condiciones en ese texto y un resultado. Dios nos quiere dar todo lo que nosotros queremos de verdad, pero se requiere
un procesito. Número uno, que permanezcamos en Jesús, que estemos íntimos con Él. Cuando alguien está intimando, orando, hablando en lenguas, adorando cada mañana, cantando canciones, para Jesús es fácil colocarle ahí en su disquete, advertirle lo que va a pasar durante el día, instruirlo, enseñarlo, colocar su voluntad, un depósito diario, cotidiano, de amor, de santidad, de temor de Dios, de fortaleza, de rectitud. ¿Por qué? Porque estamos unidos. El contexto de este versículo es cuando Dios dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Yo soy el tronco del árbol, ustedes son las ramas. Si corta una rama del árbol, se muere la rama. ¿Y para qué sirve? Para recogerla y meterla al fogón. Eso dice el Señor. Así que permanecer en Cristo es no separarnos de Él. ¿Qué nos separa de Él? Yo creo que nos separan mínimo tres cosas. Número uno, nuestra arrogancia cuando no somos dependientes de Él, cuando no le consultamos. Número dos, nuestra indisciplina y nuestra indiferencia para no buscarlo cotidianamente. Y número tres, el pecado. Nos separan de Cristo, nos pueden separar de Cristo. El activismo estaría en el segundo puesto. Por el activismo, por el exceso de trabajo, digo, no tengo tiempo de orar. Mentira. Es arrogancia. Número dos, si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa? Que yo debo leer la palabra para entenderla. En lo posible, memorizarla y ponerla por obra. Hay principios supremamente gloriosos en el Evangelio. Uno dice, pide y te será dado. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Algunos no hacen este proceso tan sencillo para adquirir las cosas. Pedir. No dice, pídele a Dios. No, no dice a Dios solamente. Pedirle a otro ser humano. Pedirle a Dios y a otro ser humano. No ponemos como esperanza a otro ser humano. Claro que no. Pero podemos pedir. Yo he aprendido que pidiendo recibo. Buscar habla de gestionar. Hay que buscar. Que me quede sin cupo para mi muchacho, pues busco otro colegio, gestiono un cupo, averiguo, toco puertas, hablo con el rector. Es posible que el rector haga una excepción y me dé un cupo, pero hago la diligencia. Pero la mediocridad de quedarme en casa no hace nada. Son principios que permanezcan en nosotros. Que permanezca la palabra. Cuando Jesús dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es un versículo bastante grande, cortitito y fácil de pronunciar, pero es largo y difícil de vivir. Dice que sus palabras permanezcan en nosotros, o sea que sus palabras nos gobiernen. ¿Por qué? La palabra produce límites, nos limita, ¿verdad? La palabra también nos empuja, nos envía a hacer cosas. Pero la palabra también nos inspira para creer y confiar cosas. Así que debo tener la expectativa, estar emocionados cada día. Padre, si yo permanezco en ti y tu palabra permanece en mí, soy retenedor de tu palabra, tú has prometido que todo lo que te pida, todo lo que yo quiera, tú me lo darás. Y esa es la tercera parte, la parte de lo que yo quiero. Esta semana hice un ejercicio y yo creo que entrevisté a unas 7 u 8 personas. Y le pregunté, ¿qué quieres tú, Alejandra? Cuéntame cuáles son tus 3 sueños más importantes o los 5 sueños más importantes que gobiernan tu corazón. Ninguno de las 7 personas que entrevisté tuvo una respuesta realmente que glorificara a Dios. Todos están soñando, yo quiero que mis hijos sean convertidos. Gloria a Dios, un buen sueño. Yo quiero tener estabilidad financiera. Gloria a Dios, es un buen deseo. Yo quiero que fulanito se sane. Gloria a Dios, es un buen deseo. Pero son deseos del tamaño de una gota. Dios quiere que estemos deseando, Padre, dame el don de fe y de milagros. Que yo pueda levantar muertos en tu nombre y que sea conocida tu gloria en familias enteras. Padre, dame el don de diversas sanidades y milagros. Que yo pueda ir a hospitales y sanar elegantemente 80, 100 enfermos un día. Que se note, que los médicos queden wow ante el poder de Dios en nosotros. Pero ¿quién está deseando eso? Nadie.
Nadie. Padre, dame una universidad. Lo que dije ahora, dame una beca, un fondo para patrocinar siquiera 20,000 estudiantes. Nadie está pidiendo eso. ¿Por qué? Porque solamente nos atrevemos a pedir a duras penas para nosotros. Pero ¿qué dice Dios? Pedid todo lo que quisiereis. No dice lo que se te antoje, lo que te pase por la cabeza después de escuchar a Carlos predicar. No, es pedir algo que realmente te apasione, que realmente algo que te consuma. Que usted esté diciendo, por ejemplo, al comenzar el año, Padre, este año yo te pido que me regales 50 discípulos. Yo quiero que me regales 50 discípulos. Dame 50 personas que yo no termine el año sin haberlos ganado, sin haberlos afirmado, que nazcan de nuevo, que sean llenos del Espíritu Santo, que vayan a un encuentro, que estén realmente transformados y que tú lo hagas a través de mi vida, por lo que yo predico, por lo que yo testifico, por lo que yo impongo mis manos y oro por la gente. Una pasión que nos consuma no está ocurriendo. ¿Y sabe por qué no está ocurriendo? Por incredulidad y egoísmo. ¿Qué dijo el Señor en el Antiguo Testamento? Deleítate a sí mismo en Jehová. Es más o menos lo mismo que dijo Jesús. Si usted permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, su deleite es Cristo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, no las de su cabeza, no las ocurrencias caprichosas, no, lo que realmente lo compunge, lo que realmente lo apasiona, lo que realmente lo anhela. En el culto primero les coloqué una tarea a los hermanos, se las quiero colocar a ustedes. Por favor, bendíganme, regálenme algo la próxima semana. Cada uno traiga un papelito, pero donde usted escriba cuáles son sus 4 o sus 5 deseos más grandes por los cuales usted está dispuesto a morir. Por favor, hágalo. Yo quiero acompañarlo en oración, pero por favor no lo haga a la ligera. Padre, yo quiero un helicóptero último modelo. Pues hermano, si usted lo quiere para evangelizar en la selva, yo creo que es justo que se lo den. Y ahora que sea bien grande y sea muy nuevo y que venga con dotación de recursos y con curso de pilotaje incluido. Y yo creo que Dios se lo quiere dar. Yo creo que Dios se lo puede dar. Pero es importante que lo pidamos. Que usted coloque cuál es su sueño. La semana pasada llegué a la casa al mediodía, a las 10 de la mañana, 9:30, cuando fui a visitar a mi esposa. Después del culto yo voy a saludarla y servirle desayuno, bueno, atender lo que ella necesite. Y justo yo estaba viendo una prédica de Cash Luna. Y en el momento en que yo llegué, Cash Luna estaba contando cuando él estaba recién convertido y hablaba de un tema parecido a este. Dice, ¿cómo les parece que ellos fueron a la playa? Él y un amigo, acá, según cuenta él, le gustaba hacer esquí náutico. Algunos amigos o una escuela de esquí náutico, él iba y esquiaba cada mañana una media hora, 40 minutos. Y ese día estaba allí con su hermanito, su amiguito de la iglesia que era piloto, y pasó alguien en un yate muy lindo y alguien atrás esquiando. Y eso se ve espectacular. ¿Han visto esquiar, verdad? Se ve espectacular, es muy bonito. Y el amigo de él levanta las manos y dice, Padre, te pido que me concedas, regálame un yate como ese. Y él de una vez lo levantó. El recién convertido y muy legalista, todavía su mente sin renovar, le dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Tú crees que Dios es para estar pidiendo tus carnalidades? Pídele por las almas, pídele por otra cosa. Y el hombre se le calentó un poquitito, así como a las buenas, y le va diciendo, mira, cálmate, papito. Cálmate, Cash, que en primer lugar no es a ti a quien se lo estoy pidiendo. Para comenzar, ¿sí? En segundo lugar, ¿quién crees que eres tú que le vas a decir a Dios qué oraciones responder y qué oraciones no responder? ¿Por qué no dejas a Dios que Él responda conforme a lo que Él quiera? Y quedó, a los pocos días, ahí estábamos, él en su yate propio y yo atrás esquiando en el yate de amigos. ¿Sí? Dijo algo más que me gustó. Hay dos tipos de personas con frecuencia: los que le creen a Dios por sus promesas y los que se pegan de aquel que le cree a Dios. ¿De cuál grupo quieres ser tú? Yo creo que eres un tiempo.
¿De cuál grupo? Muy bien, de los que manejan el yate. Muy bien. Igual habrá algunos que se peguen de tu yate. Pero yo quiero desafiarte a creerle a Dios. Somos responsables por una mayordomía de los pensamientos. En Isaías hay un pasaje que me ha inspirado mucho últimamente. Y es capítulo 32, versículo 8. Dice la escritura: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. El generoso no pensará solamente en su propia casita, estará pensando en un hogar para los ancianos, estará pensando en un hogar para adolescentes embarazadas, estará pensando en multitud de iglesias, en cómo abrir muchos templos, estará pensando en canales de televisión, estará pensando en universidades, en una cadena de colegios, estará pensando en otros, no solamente en sí mismo. Usted y yo necesitamos cambiar como congregación. Dios quiere que esta iglesia sea de gente visionaria, que le cree a Jesús para cosas grandes. ¿Aló? ¿Quién de ustedes siente que debe hacer una oración y pedirle al Señor que lo ayude y renovar un poco su mente? Amén. Póngase de pie, tenga la bondad, vamos a orar. Allá en casa también voy a animarlos a creer por cosas grandes. Grandes, cosas grandes. Dios quiere renovar nuestra mente. Dios quiere renovar nuestra actitud. Dios quiere glorificarse en estos días. ¿Sabe? Es una vergüenza que en Colombia estamos en el año 2022. No hay ni un hospital cristiano, ni una clínica cristiana en ningún lugar. Y pasa más gente por los hospitales que por las iglesias. ¿Sabe la oportunidad que tendríamos si abrimos hospitales y clínicas? De predicar a la gente, de mostrar amor. Es terrorífico, da miedo. Da miedo. Da miedo. Pero necesitamos que Dios renueve nuestra mente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. La última parte de este versículo es pedir, pedir, pedir. No se conforme con desearlo, sino que aquí es pobre y feo, todo se le van deseos. ¿Sí? Pero al que pide no se le van deseos. El que pide recibe, el que busca halla. Así que levanta tus manitos al Señor y comienza a adorarle. No te precipites en pedirle, solamente adórale. Tal vez Satanás te está haciendo pensar que te vas a morir prematuramente. Te está haciendo pensar que no, vienes desgracia para tu vida. Digo, mentira. Riquezas, honra y vida son la recompensa de los que temen a Dios. Si tú temes a Dios, hay una recompensa de riquezas, de honra y de vida para ti, que Él tiene escriturada, preparada, que tiene tu nombre y que nadie más la puede reclamar. Así que adórale al Señor, dale gracias.